habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres,
mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. Le presentamos A Través de la Biblia. Ahora vamos a considerar algunos versículos del capítulo 29. El versículo 1 dice: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Dios tiene muchas formas de reprender a un hombre, y éste puede continuar en su pecado. Pensamos que hay muchas personas que han sido advertidas antes de que el juicio caiga sobre ellas, y muchas veces les llega aún en esta vida. En cierta ocasión ocurrió un terrible accidente de tráfico, y un estudiante cuenta la siguiente historia. Este joven dijo que ese automóvil había sido ocupado por un estudiante de secundaria y su novia. Ellos habían ido a buscar a otra amiga para que saliera con ellos, pero ella les dijo que no quería salir porque iba a asistir a una clase bíblica. Sin embargo, ellos insistieron en que ella fuera con esta pareja, pero esta jovencita se negó diciendo que tenía que ir a esa clase bíblica y que quería que estos jóvenes la acompañaran a ella también, a lo cual ellos contestaron: bueno, nosotros te llevamos, pero no vamos a asistir a la clase. Así es que llevaron a esta jovencita, y en el camino ella les presentó, les explicó lo que Cristo significaba para ella. Ella les dijo: ¿saben una cosa? He aceptado a Cristo como mi Salvador en esta clase bíblica, y ustedes lo necesitan también. Pero estos jóvenes simplemente se rieron. Dejaron a esta joven en la clase bíblica, y 5 minutos después, avanzando a gran velocidad por la calle, fueron embestidos por un bus, y ambos fallecieron instantáneamente. Ahora este versículo 1 del capítulo 29 de Proverbios nos dice: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado,
y no habrá para él medicina. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, Coré, Tatán, Abirán, Belsasar y Jezabel. Todos estos son ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de cosas como estas. Ahora el versículo 2 de este capítulo 29 dice: Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ya hemos tenido un versículo como este que nos habla del hecho de que los impíos están en el poder. Un grupo de ellos que nunca resuelven ningún problema. Pero un hombre justo es capaz de brindar bendición a una nación. Y eso es lo que se necesita en nuestras naciones en la actualidad. No necesitamos que nos digan que tienen la solución para todos los problemas, porque sabemos que ninguna persona que diga que tiene una solución para los problemas del presente, lo tiene que decir en son de prepotencia. Lo que hace falta, amigo oyente, en el día de hoy, son hombres justos y que se mantengan firmes por lo que es correcto, cualquiera sea el precio. Y creemos que un hombre así es mucho mejor que un partido completo, no importa cuál sea ese partido. Este proverbio es algo verdaderamente hermoso. Ahora el versículo 4 de este capítulo 29 dice: El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. David fue quien hizo esta declaración cuando dijo allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 3, Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Sin embargo, él tenía que reconocer y confesar: No es así mi casa para con Dios. Solo Cristo es el Rey que por medio del juicio establecerá la tierra. Aquí dice: el Rey con juicio afirma la tierra. Y esa es la razón para la venida de Cristo a esta tierra. Esa es la única esperanza que tiene el mundo del día de hoy. Gracias al Señor que la iglesia va a partir de esta tierra antes de que Él venga aquí. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Y este asunto de dar regalos o presentes, cuán notable es esto en la política del día de hoy. Y esto no hace excepción de partidos tampoco. Lo encontramos por todas partes. Y quizá usted conoce casos específicos en su propio país. Hay algunas cosas maravillosas que se mencionan aquí en este capítulo 29 de Proverbios que no hemos podido finalizar hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos el estudio de este capítulo 29 de Proverbios y procuraremos entrar también en el capítulo 30. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, pero antes dejamos con usted este proverbio. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Que Dios le bendiga, es nuestra oración. En este día, amigo oyente, continuamos nuestro viaje por el libro de Proverbios, y volvemos al capítulo 29, y vamos a leer en primer lugar el versículo 5. Y aquí dice: El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Creemos que hay ocasiones cuando la alabanza y el aplauso a un hombre que está haciendo una buena tarea es algo que corresponde. Debemos reconocer el mérito, por supuesto, y esto es algo propio. Seguro que hay ocasiones cuando es bueno ponerse de pie y elogiar a una persona. Pero cuando se usa la lisonja, es como el comer demasiada miel, como hemos leído antes en este libro de Proverbios. Hay algunas personas que en el momento en que uno comienza a hablar, ellos comienzan a lisonjearlo. Y en realidad no le están comunicando a uno lo que tienen en su corazón. Hay algunas personas que quieren pedir favores, y lo primero que hacen es decirle a uno lo bueno que uno es, lo bien que uno habla y todo eso. Mientras más lo lisonjean a uno, más grande es lo que ellos van a pedir. Podemos darnos cuenta entonces que el lisonjear así es algo peligroso, porque hay personas que pueden creer lo que se les dice, y es trágico cuando uno cree en eso de esa manera. Veamos ahora lo que dice el versículo 10 de este capítulo 29. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Esto se refiere al hombre que está sediento de sangre, el hombre que tiene un deseo de muerte y de odio en su corazón. El Señor Jesucristo dijo que si usted odia a su hermano, usted es culpable de muerte. Caín fue culpable de muerte. Eso ya estaba en su corazón. Si usted quiere enterarse cuán pronto y cuán profundo puede caer el hombre, solo debemos recordar que Dios había creado a Adán y Eva perfectos. Y Adán y Eva cayeron. Y lo único que ellos podían traer a este mundo era un pecador. Eso lo demostraron en sus hijos e hijas. Y Caín fue uno de ellos.
Este joven nació con la muerte, el deseo de muerte en su corazón. Él odia a su hermano. ¿Qué cuadro pues el que tenemos aquí? Ahora el versículo 11 nos dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando uno habla con un necio, esta persona le dice a uno de todo, pero el hombre sabio guarda ciertas cosas. Él es una persona cuidadosa de lo que va a decir. Ahora el versículo 12 dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Esa es la razón, y ya hemos tenido esto antes, por la cual un niño que roba a sus padres debe ser castigado. Es decir, debe ser disciplinado por tomar algo que no le pertenece a él, aun cuando eso le pertenezca a sus propios padres. ¿Por qué? Porque los hijos imitan cosas así, y eso es cierto de cualquier hombre que esté ocupando un alto cargo. Su conducta será reflejada en aquellos que están bajo su mando, y este es el cuadro que tenemos aquí. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Y eso sigue a lo que acabamos de decir. Luego el versículo 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ya hemos visto esto con anterioridad, que se refiere a la comprensión, al entendimiento espiritual. O podríamos decir, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente le da a éste una comprensión de lo que dice la palabra de Dios. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, leemos, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En aquellos días no había entendimiento o comprensión de la palabra de Dios, y por tanto, esta llegaba a ser una cosa preciosa. Dios levantó a Samuel y llegó a ser un profeta para lograr esto. Fue Moisés quien dijo, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Es decir, que tuviera un entendimiento de la palabra de Dios. Personalmente, opinamos que el discernimiento espiritual es uno de los dones que Dios ha dado a la iglesia en el presente. Vamos a dejar de lado algunos de estos proverbios, ya que los hemos visto con anterioridad presentados en forma diferente. Con este capítulo se finaliza en realidad la colección de proverbios que fue copiada por los varones de Ezequías, y ahora llegamos a estos proverbios que son en realidad atribuidos a Salomón. Sin embargo, creemos que el último capítulo que vamos a leer fue escrito por el mismo Salomón. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms.
What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. I'm leaning, safe and secure from all alarms. I'm leaning on the everlasting arms. Are you washed in the blood? Hallelujah. In the soul-cleansing blood of the Lamb? Yes, I am. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Hallelujah! Yeah! Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Yes, I'm standing on the promises of God, my Savior. I'm standing. I am standing on the promises of God. Yes, Lord, standing on your promises. Standing on the promises. I'm covered in the blood of the Lamb. Thank you, Lord. Oh, no weapon formed against me shall prosper. Hallelujah. You are my rock. You are my fortress. You are my high tower. Yeah. I am standing on the promises of God. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán.
Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: «¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca?». Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida.
y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Números, capítulo 2. Entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol, al costado oriental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu Judá, jefe Naasón, hijo de Aminadab, número 74.600. Tribu Isaacar, jefe Natanael, hijo de Suar, número 54.400. Tribu Zabulón, jefe Eliab, hijo de Elón, número 57.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Judá es de 186.400. Estas 3 tribus irán al frente cada vez que los israelitas viajen hacia un nuevo lugar para acampar. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu Rubén, jefe Elisur, hijo de Sedeur, número 46.500. Tribu Simeón, jefe Selumiel, hijo de Surisadai, número 59.300. Tribu Gad, jefe Eliasab, hijo de Deuel, número 45.650. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450. Estas 3 tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego el tabernáculo, llevado por los levitas, saldrá de en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición, bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu Efraín, jefe Elisama, hijo de Amiud, número 40.500. Tribu Manasés, jefe Gamaliel, hijo de Pedasur, número 32.200. Tribu Benjamín, jefe Abidán, hijo de Gedeoni, número 35.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Efraín es de 108.100. Estas 3 tribus ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu Dan, jefe Aieser, hijo de Amisadai, número 62.700. Tribu Aser, jefe Pagiel, hijo de Ocrán, número 41.500. Tribu Neftalí, jefe Ahira, hijo de Enán, número 53.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600. Estas 3 tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus estandartes cada vez que los israelitas viajen.
En resumen, las tropas de Israel anotadas por sus familias sumaron 603.550. Pero no se incluyó a los levitas en esta lista tal como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes, tal como el Señor les había indicado. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! El orden y la disciplina fue el método que Dios utilizó para que su pueblo estuviese preparado y así entrar a la tierra de Canaán. Hoy vamos a continuar con nuestro recorrido explicativo por la Biblia y lo haremos deteniéndonos para analizar el capítulo 2 del libro de Números, un libro que presenta la experiencia de Israel en el desierto. Dios los estaba preparando, educando, instruyendo, capacitando para poder entrar a la tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel. Un detalle interesante al momento de estudiar el libro de Números es saber de que este libro nos proyecta hacia el tiempo del fin, hacia el libro de Apocalipsis. Números nos da clave para entender cómo se desarrollarán los últimos eventos antes de entrar a la Canaán celestial, la Nueva Jerusalén. Así que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y te invito a formar parte de esta familia suscribiéndote a este canal. Activa las notificaciones y compártelo con otras personas. Ya estoy en Twitter, búscame como @minsuarez82, sígueme y por allí también seguiremos compartiendo la verdad presente que Cristo muy pronto vendrá. Antes de abrir la Biblia, vamos a acercarnos a Dios a través de la oración. Oremos. Querido y amante Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das al abrir con libertad tu palabra. Grandes lecciones podemos extraer de cada libro y de cada capítulo de la Escritura. Instrúyenos como lo hiciste con el pueblo de Israel y permítenos estar preparados para entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, a la Nueva Jerusalén, donde estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias por esa bendita esperanza. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo número 2 forma parte de un bloque de 4 capítulos donde Dios organiza y estructura la marcha para caminar juntos como un solo pueblo, con un mismo sentimiento, con un mismo propósito, a conquistar la tierra de Canaán. Todos debían levantar sus banderas, tenían sus representantes. Muy diferente la manera como ellos habían salido de Egipto. Salieron en una noche y trataron de ir lo mejor posible, pero no estaban organizados. El libro de Números nos presenta una organización perfecta establecida por el Señor. Este capítulo nos habla de organización
y sobre todo de disciplina. Ya hemos mencionado a cada uno de los líderes que fueron seleccionados por sus casas paternas. Elisur de Rubén, de Simeón Selumiel, de Judá Naasón, de Isaacar Natanael, de Zabulón Eliab, de Efraín Elisama, de Manasés Gamaliel, de Benjamín Abidán, de Dan Aiezer, de Aser Pagiel, de Gad Eliasaf, de Neftalí Ahira. Estos hombres eran los encargados de liderar no solamente su tribu, sino una sección más amplia del pueblo de Israel. Algo interesante es que estos hombres no eran los mismos que fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán. Estos eran los líderes. Los otros, que veremos más adelante en capítulos posteriores, eran hombres seleccionados para que pudiesen ver la realidad de la tierra que Dios les había prometido. Otro detalle que hemos estado analizando con respecto a los que nos presenta el libro de Números es el hecho de la cantidad de jóvenes aptos para la guerra. Allí podemos ver en la pantalla que la tribu de Judá era la más numerosa. La Biblia presenta en orden las tribus, no en el mismo orden del nacimiento de los hijos de Jacob, sino el orden de las tribus como iban a estar establecidas alrededor del santuario. En el libro de Levítico estudiamos el santuario con todos sus detalles, pero ellos no podían permanecer en el desierto, debían marchar, debían estar listos para estar en marcha. Y Dios tenía el propósito de hacerlos marchar en un orden específico para que ellos pudiesen enfrentar cualquier adversidad del camino y tener un mismo sentir, protegerse, ayudarse, colaborar entre ellos para que cada uno cumpliese su misión. Estamos hablando de más de 600,000 hombres que debían prepararse para enfrentar cualquier adversidad que se les presentase en su marcha hacia la tierra de Canaán. Igualmente nosotros, en medio de esta batalla, el Señor nos está fortaleciendo como hermanos de fe para, como un ejército armado, podamos nosotros defendernos de los dardos del enemigo, porque tenemos el escudo de la fe y tenemos la espada del Espíritu. Dice el apóstol Pablo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero algo que me gusta mucho y lo he escuchado en otras oportunidades y lo comparto también, es que nosotros tenemos una guerra contra nosotros mismos, porque por naturaleza somos desorganizados, por naturaleza somos indisciplinados y Dios nos está educando constantemente. Si puedes apreciar bien los colores, te darás cuenta que la tribu de Rubén, de Judá, Efraín y Dan están resaltados porque ellos serían los cabezas de las tribus dividido en 4 grupos, grupos que estarían alrededor del santuario conforme a la bandera que tenían. En el capítulo número 2, versículo 1, el Señor dice a Moisés y Aarón: los israelitas acamparán cada uno junto a su bandera. Todos tenían banderas, pero habían banderas grupales, equipos que cumplían misiones bajo la enseña de la casa paterna alrededor de la tienda de reunión. Todos se iban a establecer alrededor del santuario. El santuario estaría en medio, como una manifestación de que Dios está en medio de su pueblo. En el libro de Apocalipsis vemos al Señor Jesús caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros, según lo que el mismo libro de Apocalipsis expresa, representan a las 7 iglesias llenas del Espíritu Santo y por lo tanto son la luz del mundo. Y el Señor camina por en medio de su pueblo. El santuario estaba en medio del campamento y las 12 tribus alrededor, y Dios estableció el orden de cada una. Versículo 3. Estos acamparán al este, es decir, hacia el oriente, por donde sale el sol. La bandera de Judá,
la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y su jefe ya mencionado, Naasón. Versículo 4, su ejército contado fue de 74.600, fue el ejército más numeroso. De Rubén eran 46.500, de Simeón 59.300, de Gad 45.650, de Judá, ya lo mencioné, 74.600, de Isaacar 54.400, de Zabulón 57.400, de la tribu de Efraín 40.500, de Manasés 32.200, de Benjamín 35.400, de Dan 62.700, de Aser 41.500 y por último Efraín de 53.400 hombres listos para la batalla, sin contar mujeres, niños, ancianos y hombres que no están aptos para la batalla. Esto nos da un indicio de que aproximadamente casi 2 millones de personas estaban recibiendo las promesas del Señor con instrucciones y que ellos tenían que realmente tener una preparación profunda, una preparación espiritual. No es fácil trabajar ni dirigir personas, no es fácil convencer a una persona, pero Israel debía dejarse llevar por el Espíritu Santo. En total, entonces estamos hablando de 603.000 hombres jóvenes organizados. Pero un detalle interesante es que primero se menciona a Judá, no a Rubén. Primero se menciona a Judá. La agrupación de Judá estaba compuesta por la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón, y ellos acamparían hacia el oriente. ¿Al oriente de qué? Al oriente del santuario. Así estaban establecidos. En orden de marcha, primero Judá, la agrupación de Judá compuestos por Isaacar y Zabulón. Después viene una segunda agrupación que estaría hacia otra ubicación geográfica. Dice el versículo 10 que la bandera del campamento de Rubén estaría hacia el sur con sus ejércitos y su jefe Elisur. Se mencionan los contados y también se mencionan los que formaban este segundo grupo, con Rubén a la cabeza, Simeón y Gad. Después vendrían los levitas, versículo 17. Luego irá la tienda de reunión con el campamento de los levitas en medio de los otros campamentos en el orden en que acampen, así marcharán cada uno junto a su bandera. ¡Qué organización tan impresionante! Dios los estaba ubicando geográficamente alrededor del santuario para que cuando llegase el momento de marchar, ellos supieran quién iba de primero, quién iba detrás y el santuario siempre iría en medio. Entonces inician la marcha, arranca la agrupación de Judá con Judá, Isaacar y Zabulón. Después viene el segundo grupo con Rubén, Simeón y Gad. Y después de este segundo grupo vendrían los levitas, que también estaban divididos en 3 grupos: los de Coat, los de Gersón y los de Merari, pero de esos hablaremos más adelante. Una vez que el santuario se había puesto en marcha, vendría una tercera agrupación. Estos serían los de Efraín con su bandera, que los componían Efraín, Manasés y Benjamín. Por último, marcharían los de Dan. Dan, Aser y Neftalí, todos marcharían como un grupo bien organizado. Dios quiere la cooperación de su pueblo. Allí no podía haber orgullo, había que tener disciplina, había que aceptar las órdenes del Señor. Dice el versículo 18, la bandera del ejército de Efraín estará hacia el occidente. Y en el versículo 25 vemos que la bandera del campamento de Dan estaría hacia el norte. Entonces, como el santuario, que ya lo hemos estudiado, como el santuario tenía
también su organización, Dios había determinado que algunos de las tribus de Leví tuvieran ciertas responsabilidades. Los que se encargaban de los telares, los que se encargaban de las maderas y los que se encargaban de los muebles. Pero como les acabo de decir, eso lo vamos a hablar más adelante. Lo que nos interesa en el capítulo de hoy es la manera como estaban ubicados los israelitas alrededor del santuario. ¿Cómo estaban ubicados? Aquí ustedes pueden ver con claridad la ubicación como ellos estaban. Hacia el oriente, por donde sale el sol, estaban los judíos, después venían los de Isaacar y los de Zabulón. Cuando el líder de la tribu de Judá daba la orden para marchar por orden divina, entonces los demás se levantaban y continuaban detrás de ellos. Esto era un proceso y requería de ellos toda la disposición a ser instruidos y estar dispuestos a hacer todo lo que se le había ordenado. Entonces aquí podemos ver que Judá, Isaacar y Zabulón estaban hacia el oriente. Después, al marchar, vendría Rubén, Simeón y Gad. Los coatitas, los gersonitas y los meraritas, que eran los levitas, entonces ellos entrarían después de la bandera de Rubén con la tribu de Gad, y Efraín, Manasés y Benjamín irían detrás del santuario. Por último estaría Dan, Aser y Neftalí. Este es el orden por el cual el Señor los estableció. Entonces se resaltaban las banderas mayores. Las banderas muestran identidad. La bandera muestra propósito. Por eso vamos a leer más adelante en un capítulo de la Escritura donde se le llama al Señor es mi bandera. El Señor es mi bandera, esa bandera que ondea, que tiene un significado especial, que muestra una identidad. Las banderas de Israel identificaban a cada una de las tribus con el ministerio del Señor. Hay estudios que han demostrado que la bandera de Judá tenía un león, por eso se le habla el león de la tribu de Judá, que describe a Cristo. Y de esa manera Cristo se describe en el libro de Apocalipsis como el león de la tribu de Judá. También se habla de que la bandera de Rubén tenía un hombre, y la bandera de Efraín tenía un becerro, y la bandera de Dan tenía un águila volando. Estas banderas que tenían esas imágenes también muestran la obra de Cristo en el santuario. En el libro de Apocalipsis veremos el trono del Señor y a 4 seres vivientes con rostros de león, con rostro de hombre, con rostro de becerro y con la apariencia de un águila volando. En otras palabras, el libro de Números nos muestra imágenes apocalípticas en el diario vivir del pueblo de Israel, el ministerio de Cristo. Por eso se habla de 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque cada uno de estos evangelios muestra una fase del ministerio de Cristo y realza también una parte de lo que Cristo hace en favor de sus seres amados y cómo se relaciona Dios con su pueblo. Mateo ve a Cristo como el rey, como el león de la tribu de Judá. Marcos ve a Cristo como un siervo humilde. Lucas realza más la humanidad del Señor Jesús. Cuando Pilato dijo, «He aquí el hombre», Lucas muestra cómo el Señor se relacionaba con todas las personas. Mostraba su humanidad. Lo ve en el huerto del Getsemaní, clamándole al Padre, «Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad». Y también muestra toda la genealogía del Señor Jesús hasta llegar a Adán, el primer hombre creado por las manos de nuestro Salvador a su imagen y semejanza. Y por último, el Evangelio de Juan muestra toda la divinidad de Cristo. Una divinidad que no tiene ningún tipo de límite porque es el Todopoderoso. Y también nos recuerda ilustrativamente al águila que vuela por las alturas, que puede ver todo lo que está a su alrededor, porque tiene un ojo
que le permite captar todas las cosas a grandes distancias. El Señor lo sabe todo, lo conoce todo, es el Todopoderoso, es el Shaddai, y Él quiere que tú y yo, antes de tener un encuentro con Él en la patria celestial, podamos ser disciplinados. La disciplina es parte del gobierno de Dios. Por eso la Escritura dice, hágase todo decentemente y en orden. Y aquí, en el capítulo 2 de Número, se necesitaba cooperación en todas las cosas, responsabilidad, orden, disciplina, capacitación y acción, porque ellos tenían que ir a la marcha. ¿Cómo termina el capítulo número 2? Dice, los israelitas, versículo 34, hicieron conforme a todo lo que el Señor mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según su casa paterna. Israel obedeció en este capítulo. Israel es un ejemplo en este capítulo digno a seguir. Mi pregunta en este día, querido amigo, amiga y hermano de esperanza, ¿estás tú dispuesto a marchar obedeciendo al Señor, caminando por el sendero estrecho y angosto, por fe, sabiendo que el Señor guía nuestros pasos? ¿Estás tú dispuesto a hacer todo lo que el Señor nos ha mandado? Yo estoy seguro que si tu respuesta es positiva, el Señor te demostrará que la fidelidad de su pueblo tiene grandes recompensas. Y bien, hemos llegado por hoy al final de nuestro capítulo. Pero no me quiero despedir sin antes leer un comentario que me hace Augusto Albites. Él dice, pastor, tengo una pregunta. ¿Por qué Efraín y Manasés fueron contados como tribus si ellos fueron hijos de José nacidos en Egipto? Algo interesante es que Dios mantuvo siempre 12 tribus, 12. Pero José no aparece mencionado entre las 12 tribus, sino sus hijos, Efraín y Manasés. José es representado por sus 2 hijos. Entonces estaríamos hablando de 13 tribus, pero estamos viendo 12 que se organizaron 3 en cada uno de los puntos geográficos para completar las 12 tribus. ¿Dónde está la faltante? Pues la faltante es la tribu de Leví, que eran los que ministraban en el santuario. Ahora, ¿por qué aparece Manasés y Efraín y no aparece José? Porque Jacob adoptó para sí los hijos de José. En los últimos 3 capítulos de Génesis, cuando hicimos el análisis, yo les decía que Jacob, cuando vio a los hijos de José antes de morir, les impartió su bendición, y Manasés, que era el primogénito, recibió una bendición, pero no como la que José quería. La primogenitura la adoptó Efraín por bendición de Jacob. José se molestó mucho, pero Jacob le dijo que estuviese tranquilo, que él sabía lo que estaba haciendo. Lo que debió haber sucedido con Jacob y Esaú ocurrió con Manasés y Efraín. El mayor sería inferior y siervo de su hermano menor. Y lo interesante es que aquí hay una lección de humildad. Dios nos llama, Dios nos escoge, Dios nos da un ministerio y tenemos que contentarnos con el privilegio que el Señor nos ha dado de formar parte de esta familia de la fe. Mis queridos amigos, Dios tiene un plan para ti y estoy seguro que el Señor te mostrará el camino por donde debes ir. Y si has llegado hasta este momento en el estudio de la Biblia, tengo la seguridad que vas por buen camino, porque el Señor está guiando tus pasos. Y estoy seguro que el resto de los capítulos que seguiremos estudiando serán de gran bendición para tu vida. Bien, vamos entonces a orar y a darle gracias a Dios por el privilegio de haber estudiado en este día su palabra. Querido y amante Padre, muchas gracias
porque nos permites extraer grandes lecciones que tú has revelado para nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos da luz, y esa luz nos ayuda a perseverar, nos ayuda a confiar en ti todos los días. Bendice a cada uno de mis hermanos, a mis amigos, esos que se dan cita cada día para estudiar tu palabra, que buscan con ahínco el conocimiento de tu verdad para ponerlo en práctica en todas las áreas de su vida. Fortalece nuestra fe, y en este camino rumbo a la patria celestial, sabemos, Señor, que estamos caminando seguros porque tú estás en medio de tu pueblo. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, la invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con este recorrido explicativo por la palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez, y recuerda, no te vayas sin suscribirte a este canal y comparte este video con otras personas, y así juntos seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Él te pueda bendecir a lo largo de todo este día. Capítulo 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 74.600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 54.400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186.400, por sus ejércitos, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 59.300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151.450, por sus ejércitos, marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados, 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados, 32.200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Y su cuerpo de ejército con sus contados, 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108.100, por sus ejércitos, irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados, 41.500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército con sus contados, 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157.600, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Capítulo 3.
But